Bueno, yo quería traer un poquito el tema de las cicatrices porque se nos plantea, como bien dijo Rubén lo ha comentado hoy, se nos plantea un campo muy importante. Tal es así que en los últimos 10 años, me quiero poner como ejemplo, mi consulta ha pasado de tener entre un 12 y un 14% de consultas de cicatrices a representar casi un 26-27%, ha duplicado en 10 años. Lo cual significa que la gente empieza a entender que no todas las cicatrices se operan, que se pueden manejar desde un punto de vista regenerativo, reparador, y que además nos conviene, sobre todo los que hacéis cirugía, comprender que muchas de estas cosas se pueden evitar preparando el tejido de tal manera que en pacientes que tengan susceptibilidades a cicatrizar mal, y también por territorios, sabéis que hay muchos territorios que tienen muchas dificultades para la cicatrización, podemos anteponernos, podemos anteceder y mejorar todo ello. Pero yo quería hablar de unas cicatrices traumáticas, postraumáticas, aquellas pues que los pacientes a veces llegan tarde a la urgencia o ese día pues no estaba el cirujano apropiado y hacemos una sutura rápida y a lo mejor pues no nos queda tan bien. Nos ha pasado a todos en urgencia, no siempre ocurre, ¿no? La idea es cerrar lo más rápido posible y poner tratamiento, pero no siempre en todos los servicios se cuenta con un cirujano especializado para dejarlo lo mejor posible, o simplemente por el hecho de ser una cicatriz muy traumática, pues hay dificultades para que quede bien desde el principio. O sea, eso de lo blanco con lo blanco y lo rojo con lo rojo, a veces no se cumple, por la inflamación, por lo tardío que llega el paciente y tal. Entonces, bueno, quería mostraros el caso de esta paciente. Fijaos la cicatriz que tiene ahí, es por un accidente en una pelea, que no tenía la pobre chica nada que ver, pues recibe un botellazo y le parten el labio, lo abren, le suturan. Aparentemente la evolución no es mala, así como lo vemos, parece que no, pero a ella le importa mucho. Ha pasado ya 2 años, persiste el color, persiste la alteración estructural y ella se siente mal. Entonces pide la consulta y nos plantea o quiere que le hagamos una solución de tratamiento. Quería mostraros antes de seguir. Sí, lo tengo bien. Entonces, la propuesta aquí, igual que casi todas las cosas que he estado haciendo hoy, es ver con qué lo abordamos, ¿no? Este tipo de cicatrices, yo suelo tratarlo primero con la FS01 para estimular calor, darle un movimiento. Fijaos los niveles de energía. La energía, cuando tienes un área fibrótica, no puede ser igual a la de una arruga. Tienes que incrementar hasta un 20-25% tanto la energía como también, en todo caso, el número de pases, ¿vale? Un pase más, acumular más calor. Tienes una barrera fibrótica que vencer. Por tanto, lo que hacemos es, inicialmente tratamos con la FS01, como podéis ver ahí, y posteriormente tratamos la irregularidad superficial con la R11, limando todo ese tejido para que quede acorde a lo que la paciente espera. Le hicimos 4 sesiones y empezamos a ver la evolución del tratamiento. Como veis, se ha mejorado tanto el aspecto colórico como el aspecto de volumen. La paciente está satisfecha, aunque le gustaría, por supuesto, más. He propuesto hacer más sesiones todavía para mejorar un poco más, pero ya con esto, por lo menos la irregularidad superficial la ha visto. Otra de las cirugías más frecuentes que están llegando a nuestras consultas es la cirugía de la zona perinasal, la zona peribucal. Como en este caso, veis esa plastia que hacen muchos los cirujanos maxilofaciales para cortar un poquito el territorio del labio y dejan a veces cicatrices con carácter atrófico, pero muchas con hiperemias. El tratamiento aquí debe consistir primero en mejorar la textura, tratar toda la parte textural, directamente vamos con la R11 y después, cuando ya hemos finalizado todo ese proceso, le tratamos la parte vascular y nunca al revés. Si hacemos primero lo vascular, lo más probable es que esa cicatriz pierda una oportunidad regenerativa, dado que esos vasos pueden traer sustancias de reparación. Entonces, acordaos siempre, la sugerencia del grupo SCA, el Grupo Europeo de Cicatrices, es primero tratar la textura y después los vasitos se pueden quitar con IPL, con láser vascular, en este caso con neodimio, y podemos mejorar mucho el aspecto posterior. La paciente comenta no solamente la mejora
en cuanto a la visión o a la palpación de la cicatriz, sino también nos comenta que ha mejorado mucho la elasticidad del territorio. Notaba ella mucha retracción al movimiento, ya sabéis que son movimientos, muchos de ellos no voluntarios, y notaba esa retracción, y después del tratamiento notó que mejoraba muchísimo. En ocasiones lo suelo acompañar también de un poquito de carboxiterapia superficial para crear un espacio apropiado. Donde sí utilizo mucho la carboxiterapia es en cicatrices como esta. Por ejemplo, mirad a esta paciente que tuvo un tratamiento de un queloide, el cual fue erradicado, pero quedó esa retracción, esa parte vascular, y como veis ese territorio fibroso que hay que trabajar de forma correcta. Esta paciente recibió infiltraciones corticoideas intralesionales, después le tratamos la parte vascular y muchísima carboxiterapia para levantar el tejido, generar ese espacio, crear algo así como una neumosubcisión en ese territorio y generar una mejora en la elasticidad. Por tanto, las cicatrices, con esto quiero concluir esta parte, deben ser abordadas según sus características. Si solo son atróficas, pues trabajemos en la recuperación tisular, mejorándolo. Por ejemplo, como os decía, la carboxiterapia no solamente ayuda a mejorar el tejido en la irregularidad de atrofia, sino también lo mejora la elasticidad, pero también promueve la vascularización, la neovascularización de ese territorio, nos ayudará, por tanto, a recuperar, darle la viabilidad nutricional a esa cicatriz, y después también nos ayudará fundamentalmente el láser a conseguir esa erradicación posterior poco a poco hasta mejorar el aspecto del tacto de esa cicatriz. Convencerles también que las cicatrices mejoran, no desaparecen, son para siempre, pero podemos corregir esto de una forma correcta, como podéis ver ahí, y ya de momento la paciente por lo menos lo puede lucir, que no podía antes con esa cicatriz tan irregular. Muy bien, pues ya cortito, era para ayudaros un poquito a establecer esto, que se puede usar diferentes longitudes de onda y diferentes formas de entrega de energía, y establecemos preguntas, debates, cosas. ¿No? El fractal ayuda muchísimo también aquí a mejorar, sobre todo cuando ya queda muy poquito, cuando ya estamos terminando, yo lo suelo recomendar para mejorar todavía un poco más el aspecto de la cicatriz. Entre otras cosas porque el tiempo de recuperación es menor y que además pues no hay tanta agresión sobre ello. O sea que a los que sois afortunados y tenéis los dos sistemas, utilizadlo tal y como se ha venido recomendando durante todo el día del simposio, no solamente en algunas técnicas. Doctor, un micrófono, por favor, para que quede registro de la pregunta, si fueran tan amables. Mónica se ha ido ya al café o a la siesta. Gracias, Wilken. Gracias. Doc, cuando maneja la parte vascular de la cicatriz, ¿suele utilizar Versa, Frac, Combina? Suele ser Frac 3, pero normalmente a veces también utilizo mucho el KTP de pulso largo, en 15 milisegundos, aproximadamente un julio, hago pasadas para controlar la zona cuando tienes un carácter muy superficial. Cuando tiene mucho vascular, empiezo con Frac 3 y si necesito, puedo utilizar el Versa, pero con 5 milisegundos. En este caso sí, provocando un poquito de púrpura, porque me gusta que se coagule. Pero eso cuando ya ha terminado todo el proceso de recuperación textural. Os lo digo por enésima vez, no me gusta cortar la vascularización en la cicatriz mientras está en proceso de reparación. Cuando hemos finalizado, ya para quitar el color y dejarlo estéticamente mejor, sí que lo trato. Antes no. Pregunta ahí. Por favor, ¿le podéis alcanzar el micrófono a la doctora? ¿Qué parámetros usaría para el Frac 3? Normalmente entre 15 y 25, si lo tolera bien, 25 si no voy bajando. También es verdad que esto se hace sin frío. Yo sí lo hago sin frío. No uso 1 porque al final pierdo la capacidad calórica que estoy buscando. Luego entre 15 y 25 suelo usar el spot de 4 para esos tamaños. Si fueran más grandes uso el de 9, pero en este caso suelo usar el de 4. Y mi interés es mantener durante unos minutos, 3 minutos, aproximadamente unos 40 grados. Con un territorio tan pequeño y tan fibroso que se calienta rápido, lo normal es que haga paradas. O sea, que hago como 4 o 5 pases, paro unos 20 segundos, continúo. La idea es mantener la temperatura adecuada
durante un tiempo para que la coagulación se favorezca sin dañar el tejido. ¿A qué velocidad? 5, 10 hercios, depende. Sí, sí. Solo ir, o sea, 0,6, 0,3 depende, 0,4 con el de 4 va fenomenal. Ahí busco que sea lo más en micro, no ir tanto cercano al mili. Cuando la extensión es grande y supone a lo mejor algo mucho más difuso, no tan focal, sí que me voy a 0,6, me gusta incluso a 1,6, porque es mucho mejor para el calentamiento más difuso, ¿vale? Y el spot también va en función de lo que vaya a hacer. Si estoy trabajando en una cicatriz tan pequeña como las que he mostrado, pues por supuesto no puedo usar un spot tan grande, con el de 4 es suficiente. Y tenéis que parar, ¿eh? Un error es intentar continuar en el ejercicio de la temperatura, y esas variaciones de 43 a 45 son muy rápidas, se pueden producir, sobre todo cuando hay mucha fibrosis, y la quemadura ahí está garantizada, ¿eh? O sea, que ahí despacito y parad. No uséis tanto frío porque perdéis capacidad coagulativa, entonces dejadlo, parad, hacerlo, parad, que de alguna manera eso os va a ayudar a hacer mejor el tratamiento. ¿Cuántas tandas de...? En minutos. Presto 3 minutos más o menos, lo que me dé en ese caso, claro. Lo normal es que yo haga, por ejemplo, 5 pasadas, cuando ya empieza a elevar la temperatura, paro. Calculo 20 segundos, a veces 30, continúo, voy haciendo con el termómetro el control que se mantenga en 41, 42 como mucho. Cuidado con el 45-46, eso a la piel le viene fatal, ¿vale? La quemáis, hacen ampollitas. Frictenas, perdón, estamos en una reunión. Gracias. ¿Algo que comentar más? Por favor. ¿Qué intervalo de tiempo entre sesión y sesión? Sí, exacto, 4 semanas mínimo. Mirad, el tema de 2, 3 semanas yo creo que es escaso. Estamos hablando de procesos regenerativos. Entonces, todo lo regenerativo, todo lo que involucre al fibroblasto, si lo quieres mejorar, todo lo que quieras realmente reparar, lo mínimo que tiene que tener son 4 semanas. Lo mínimo. A partir de ahí tienes que negociar un poco la edad, las características del tejido, el espacio, no es lo mismo un área pequeña con un área grande. A partir de ahí ya tienes que pensar que si tienes que ampliarlo, tienes que ampliar. La edad es fundamental, la edad es crucial. Por encima de los 50 años, en casi todas las técnicas, propongo siempre 6 semanas. Hay que dejar que ese fibroblasto se active bien. ¿Y la carboxiterapia la harías inmediatamente, o sea, antes de...? Lo hago durante el procedimiento y además precede a la terapia. O sea, primero la carboxi, levanta, es como la neumosucción ahí, y después como me aproxima la piel, cuando está la piel muy atrófica, como me aproxima ese tejido a nivel superficial, cuando llego con el láser voy a impactar mejor, voy a tener mucha más capacidad de poder estar cerca de ese territorio, no tengo que estar estirando ni manejándolo. Me aprovecho de ese estado de insuflación que se produce a nivel del enfisema subcutáneo que le he propuesto, porque además no es muy superficial, va de abajo arriba. Hay zonas en las que tenemos que tener cuidado, obviamente, en el peribucal, en el periocular, con cuidado, siempre muy superficial. Es mejor, por ejemplo, mucho más sencillito, pues en una cicatriz de cesárea. Me vienen muchos dorsales anchos para reparar, después de una cirugía oncológica de mama, y eso hay que despegar. Y ayuda mucho, en mi opinión. Saber manejar bien una carboxiterapia para que te despegue eso, la verdad es que es una de las mejores satisfacciones que te puede dar. Lo que pasa es que hay que saber entrenarse y hay que saber la cantidad permitida a nivel de ese territorio, porque si sobrepasas, también puedes tener problemas en su reabsorción. Al final luego el gas carbónico se va a ir, pero no te pases porque al final si no, también puedes tener complicaciones. ¿Más preguntitas? Venga, empezar. Doctor del Río. No, o sea, pongamos que, aparte de la parte vascular, pongamos que tienes la cicatriz hipertrófica. Bueno, en general. He presentado atróficas, pero bueno, hipertróficas. Sí, bueno, la primera tenía un reborde hipertrófico, sí. Vale, perdona, ¿esta consideras...? Esta tiene atrofia en el centro, si te das cuenta, y tiene un puntito a la derecha que tiene un poco de hipertrofia. Y está un poquito traccionada, si te ves todas esas fibritas y tal. Esto fue un queloide antiguo, tratado, que le fue bien, y la paciente respondió muy bien, estuvo bien. Entonces estuve vigilándola mucho tiempo antes de proceder a otro tratamiento, antes de saber que se podía volver a producir el queloide. El queloide se lo trataron en otro centro, le fue bien. En la paciente anterior, esta sí que tiene cierto, como os dais cuenta, cierto reborde, ¿no? Es una hipertrófica
se ha producido ahí, muy frecuente, zonas de movilización, tórax, cara, donde se mueve, se puede promover. Entonces, es bueno tratarla, en este caso, limando, pero también dejando el suficiente tejido estimulado para que cicatrice mejor, para que no vuelva a aparecer el proceso hipertrófico. Luego, en el post-op, sin duda, hay muchas técnicas, ¿no? El tema de los sistemas de tensión superficial mantenido, como las tiras estas de silicona, que ayudan mucho. ¿Qué duda cabe? Van a ayudar. Pero yo una tira de silicona no me va a quitar esta cicatriz, la tengo que trabajar. Una preguntita. Cuando infiltras el corticoide, ¿qué tiempo transcurre entre la aplicación del láser? ¿Te refieres a Anteriormente. la otra? No, la otra, le he dicho que recibió tratamiento corticoide. Okay. Yo normalmente cuando, por ejemplo, intento disminuir queloide, no tengo experiencia, por ejemplo, con mitomicina ni con 5-fluoracilo, no lo suelo utilizar mucho, pero sí he utilizado un par de veces el 5-fluoracilo cuando ha fracasado, pero sí me responde bien a la triamcinolona. ¿Vale? La triamcinolona va muy bien si la sabes utilizar y el paciente tiene paciencia. ¿Vale? Muy frecuente, por ejemplo, en esos jóvenes con acné y que les salen queloides, sobre todo a nivel del tórax y tal, van fenomenal. Luego podemos discutir si tiene estrés, si no tiene estrés, si eso se vasculariza por otras razones. Técnicamente funciona, se aplana. Siempre les digo, sobre todo a los que vienen a rotar conmigo, es mejor que se atrofie, que ya lo recuperarás con el láser, a que no logres vencer la parte nodular del queloide y que te comprometa mucho tiempo, porque al final se está defendiendo, se está permanente vascularizando. Entonces, si se hunde, para mí mejor. Hay gente que tiene miedo, dice, no, que no se hunda. No, al ras nunca va a quedar. Es mejor que se hunda y después ya tú con el fraccionado le puedes mejorar, le puedes volver a tener un proceso elástico, un proceso de normalización de superficie. No te plantees eso como un temor. Si te ocurre, no te plantees. Y nunca, yo no he visto ningún queloide que se me haya ido con una infiltración, aunque hay gente que lo promociona. Yo con dos, como mucho, yo te hago. Yo no he visto ni uno que se me haya ido, y he tratado muchos, y lo mínimo que se llevan son de 4 a 6, a veces más de 6, incluso más. ¿Más preguntas? ¿Todo? Por favor, doctor Gaviria, para su que ha venido. Nada, quería recordarles que hay una escala, la escala de cicatriz de Vancouver, que mide 4 parámetros muy importantes para que ustedes puedan llevar los tratamientos de revisión de cicatrices. Búsquenla, la pueden googlear, lleva 4 parámetros, es Vancouver Scar Scale, y esa es la que utilizamos en los Estados Unidos para este tipo de cicatrices, incluyendo queloides, las cuales tiene parámetros para lo que sería la altura, lo que sería la aplicabilidad, la textura y el color. Tomando en consideración lo que aprendimos César y yo en el Scar Wars de la SLMS y recordando lo que él dijo, el plano vascular y de coloración es lo último que vamos a tomar en consideración para mejorar. Primero vamos a tomar la aplicabilidad de manera de poder asociar con terapias que nos deliminen esa fibrosis. Segundo, vamos a ver cómo podemos o bajarla mediante un plano vascular o subirla mediante la producción de calor. Y de una vez, pues, el resurfacing para la parte textural y luego la coloración. Esa es la manera de cómo se trabajan, como lo aprendimos en el ASLM. Ese es el orden adecuado, incluyendo los pigmentos secundarios a la pigmentación posinflamatoria. Es decir, lo último que le vamos a quitar al paciente es el color, la melanina activada o la hemosiderina que pueda quedar. No lo hagas antes, porque al final estás en un proceso de circulación y te entrampas ahí. La segunda presentación que quería haceros lo he resumido en 3, que es el tratamiento que tenemos de angiomas y malformaciones capilares en la consulta y también del MATI entelagetasia, el gran problema de todos los días en las consultas, sobre todo posesclerosis química, y no precisamente porque tenga datos estadísticos de que se produzca más por la esclerosis química, es que se hace más esclerosis química que láser puro. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo los manejamos y daros una pincelada paramétrica y sobre todo nuestra experiencia para que veáis cómo se puede hacer. Bueno, pues en consulta, en ocasiones, tenemos angiomitas o malformaciones capilares de este tipo y veis ahí cuál es un poco el objetivo de este tipo de terapias, ¿no? Entonces,
tenemos que centrarnos, sí, colorante pulsado, KTP, por supuesto, pero si no lo tienes, tienes un excelente neodimio YAG que te puede ayudar a trabajar esto, aunque tienes que tener mucho cuidado. El neodimio YAG lo utilizamos en este caso con spot grande, ¿de acuerdo? Y utilizamos, para poder profundizar bien y más, y utilizamos muchísimo frío. Hay que hacer que esa temperatura que se va a gestionar o se va a formar por la absorción del cromóforo no te genere una quemadura superficial siempre y cuando la puedas evitar, y en este caso con mucho frío, bajando más o menos entre 10 y 15 grados la temperatura normal superficial. Eso te va a garantizar que en ese impacto, en esa producción calórica, no se genere ningún tipo de quemadura de abajo hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces el objetivo en este caso sería, en el procedimiento, como veis ahí el frío está ya permanente, vamos trabajando primero los extremos. Qué interesante, vamos trabajando primero los extremos, vemos su respuesta y ya nos va a orientar cómo vamos a poder terminar en la parte central. Se purpuriza, vemos que ya no reperfunde y que podemos trabajar, como veis, finalizando ya en el último, la parte medial, ¿vale? Pensad en estos problemas, en estos tipos de trastornos como algo tridimensional, tiene una profundidad. No penséis solamente en dos planos, tenemos que evitar que no haya ningún tipo de situación desproporcionada. Os voy a presentar dos casos. El primero lo hemos resuelto, en este caso utilizando el colapso con el spot de... Pues es que os digo que ayer se me fue la cabeza, lo he puesto al revés. Más o menos utilizando, como podéis ver, de 15 a 20, 0,4 milisegundos. Primero un poquito lo que hacemos es utilizamos en FRAC 3. En ocasiones, si responde es suficiente y va bien. Si no, tenéis que pasar a Versa entre 5 y 10 milisegundos con spot pequeño, pero también, como os habéis visto aquí, lo podéis hacer con 80 julios con el spot de 9, que va a funcionar muy bien porque va a profundizar de forma correcta. Los endpoints son diferentes, en uno se busca principalmente el colapso, buscar ese cambio purpúrico, y en el otro lo que estamos tratando es de mejorar estimulando el territorio. Los pases pueden variar y vamos a ver cambios como el que habéis visto ahí. Entonces, por ejemplo, en este caso ha recibido 3 sesiones, una mensual. La última fue a las 8 semanas porque consideré que era mejor dejar que se reabsorbiese todo, dado que en el Observe profundos y que no eran visibles. Entonces esperamos un poquito más y en esta paciente, después de darle por finalizado el tratamiento vascular, le hemos empezado a tratar también las manchitas, como podéis ver que se han reducido, y también le hemos hecho un fractat superficial para mejorar la piel. La paciente está contenta por esta marca de nacimiento que se veía y, como decía, en este caso, esta es la que corresponde a la primera, es lo que utilizamos normalmente 80, 10 a 20, diámetro de 9, buscando el colapso, y después en el territorio hacemos con la FS01 para mejorar. Os quería presentar un caso complicado, como es este hemangioma de nacimiento de nariz de esta señora, que te va a obligar a utilizar spots más grandes. Aquí el enfriamiento es crucial, porque si no, la quemadura se puede extender. En este caso, la paciente sufrió, como podéis ver en la derecha, aparte de llevarse 4 o 5 sesiones en total, con intervalos de 6 semanas, sufrió una pequeña lesión, si os fijáis un poquito, pero a ella no le importa, mientras no tenga, como dice ella, la fresa que tenía en el territorio derecho de su nariz, ¿no? Que además ella sabía que cuando hacía deporte todavía se le ponía mucho más, ¿vale? Aquí hay que hacer, por supuesto, una ecografía, hay que saber qué comunicaciones tiene internas. Si es viable porque eso está limitado y no hay problema, lo podéis tratar. El spot que utilizamos es el de 9, los milisegundos de 20 a 30 y el enfriamiento también es crucial, ¿de acuerdo? Enfriamiento muy importante porque fijaos cómo a pesar de ser escrupulosos en el enfriamiento, tuvimos ese accidente en ese territorio. Una cosa importante, cuando terminamos el tratamiento vascular, normalmente suele quedar
la piel un poquito distendida, te queda como un globo, y eso va a pasar unos meses en desaparecer. No intentéis quitarlo, esa parte de piel que se ha dilatado, distendido por la ocupación del problema vascular, no lo intentéis quitar de primera. Tenéis que esperar un poquito, poco a poco va a ir recuperando. Yo, entre tanto, le hice FC01 para ir ayudando un poquito a la recuperación de la piel y sobre todo de la quemadurilla que tuvo en ese territorio y la cicatrización como tal. Tengo una foto reciente en la cual ya le he despigmentado la parte en la cual se produjo la quemadura y la paciente está todavía más encantada, pero no la he podido traer porque no la he encontrado. El matting telangiectásico se puede tratar de dos formas. Hasta ahora os había enseñado que utilizamos principalmente el spot de 4 o el de 9, ¿os acordáis? 5 milisegundos, mucho frío, buscando principalmente la púrpura. Desde hace un tiempo estamos trabajando también con spots con diámetros pequeños. ¿Qué es lo que ha cambiado? Hemos puesto una velocidad mayor. Estamos trabajando a 4 hercios, no a 1 hercio. Aquí está 4, esta la segunda, tiene que ser a 1 hercio, ¿vale? Sino a 4, con un spot pequeño, haciendo varias pasadas, buscando el colapso. Quienes estuvieron en la práctica de ayer, ¿alguno más estuvo en la práctica de ayer? Vale, ¿visteis cómo respondió la piel? Fue rápidamente el colapso, no hubo tanta irritación, no hubo tanto edema, hubo edema, pero no tanto, y la paciente se fue tranquilamente a casa sin muchas complicaciones, cosa que es menos habitual cuando usamos el spot grande, porque el matting telangiectásico es superficial, por suerte, es superficial, entonces tenemos que acceder a él con la energía suficiente, buscando esa púrpura que nos ayude y que posteriormente te va a dar un eritema difuso, que fue el que visteis ayer en la práctica, y eso se maneja perfectamente con corticoterapia domiciliaria y con un resultado excelente en domicilio. Estos son los parámetros que utilizamos habitualmente. Como veis, estamos trabajando de forma distinta. Y ya para terminar, os quería contar, ahora os pondré también una foto de cómo recuperamos el mating o el matting, que esto de hemosiderina, que es muy frecuente, ¿no?, en estos depósitos, después de una insuficiencia venosa crónica de muchos años, aparecen este tipo de lesiones pigmentarias, responden muy bien al tratamiento con Star Walker de 1064 nanómetros. 3-4 sesiones, en este caso 3. Fijaos la reducción importante, también con soporte de vitamina K, con árnica para mejorar, pero responden muy bien y en cierta medida devuelven un aspecto estético de ese problema de coloración que tiene. Obviamente que las cosas se solucionarían si manejásemos también la insuficiencia venosa de esa paciente, pero a veces en estos casos vienen fundamentalmente por el color y es una antesala para que después puedas ayudarle a controlar esa vascularización. Solemos trabajar de 2 a 3 julios, 4 milímetros, 10 hercios y con 1064 en Q-Switch y va fenomenal, responde muy bien. Ahora le estamos introduciendo también el Fractat, el que le gusta a Rubén, o sea, el no ablativo o el mínimamente ablativo. En Fractat se llama non-ablative. Si lo veis en Fractat viene la primera parte no ablativo, no ablative. Ese es el que usamos y la verdad es que la piel todavía mejora más. El matting, por ejemplo, como hemos dicho, es variable y la recuperación ahora, spot de 9, es lo que hacíamos antes, 70-80 julios, 5 milisegundos a 1 hercio. Ahora, spot de 3, 160, 5 milisegundos, 4 hercios, o spot de 2, ahí está equivocado, spot de 2, hoy no doy una con los parámetros, perdonadme, spot de 2 a esas dosis. ¿Veis que siempre os he dicho a los que se forman conmigo que con el de 2 para ser efectivos en el colapso, 180 para arriba, aquí no hace falta? Con 160 a esa velocidad, moviéndonos en painting rápido, va fenomenal. Igual el enfriamiento máximo para evitar cualquier tipo de problema. Y bueno, pues en principio esto es lo que podemos conseguir. Y bueno, vamos controlando, como hemos dicho antes, los trastornos vasculares subyacentes, 3 a 5 y a los 6-8 semanas, como casi todo lo vascular, y el corticoide tópico para desinflamar y evitar pigmentaciones postinflamatorias, y un regenerador tópico prolongado porque esa piel sufre después y necesitamos recuperarla no solo con láser,
en este caso con la formación de LIO, sino también podemos hacerlo con tratamientos regenerativos tópicos de una forma correcta. Y ahora, debate. Esto abre pie a muchas cosas. Hemos comentado 3 condiciones diferentes vasculares y, por favor, preguntas. Para la audiencia que es multi-especialidad, ¿no? Multiverso. El metaverso. O sea, las lesiones vasculares, hay unas que son muy sencillas, claro, varículas, una malformación capilar clásica congénita, ¿no? El Mancha-Vino de Porto. Pero hay otras, muchas, o un lago venoso del Lae, o la vena reticular que te baja por aquí. Esas son fáciles, pero estamos comentando que cada vez más cada vez se lía más la clasificación de las anomalías vasculares. Porque hay las arteriales, las venosas, las arteriovenosas, unas son más profundas que otras. Esa nariz que os he enseñado ahí, yo tendría un poco haría a lo mejor alguna prueba previa para ver. Hicimos una ecografía a la profundidad. Sí. No era una crítica, es un comentario. Es antes de meterse a tratar hay que hacer un buen diagnóstico, ¿no? Buen diagnóstico, y si hay que apoyarse. Por ejemplo, yo mismo como dermatólogo, entre comillas, general, no estoy súper formado en vascular. Hay un grupo multidisciplinar, que hay dermatólogos vasculares, cirujanos, etcétera, que se dedica a esto. Cada vez se clasifican más por la genética. Es decir, ya no dices, un hemangioma, una malformación capilar. No, ahora ya es unas clasificaciones complejísimas, y se reúnen cada año en sus reuniones aquí en España o en Estados Unidos, ¿no? Y son complejísimas. De hecho, en el máster que tenemos en el CILAT, hago propaganda, propaganda. Más propaganda. Tenemos un máster en CILAT de láser, que es, lo que pasa es que es para miembros del CILAT, Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología. Invitamos a la doctora Baselga, que ella en sí no hace láser, pero es súper mega experta de este grupo español y Estados Unidos en vascular, en pediatría. Y la invitamos solo para que nos pusiera un capítulo del máster, que es online, de clasificación. O sea, no de láser, ella no lo hace, pero solo de clasificación. Y de un año a otro, del máster lo tiene que revisar ella todo, porque es que cambie, ¿sabes? No ha cambiado. Un comentario simplemente. Cuando pongamos el diagnóstico, para no tener luego problemas legales, el diagnóstico que sea lo más acurado posible. Se llama de malformación arteriovenosa o hemangioma. Bueno, claro, no vas a lo tendrías que enviar a un super experto que te lo clasifique y tal, pero sobre todo si es arterial, venoso, si pulsa, no pulsa, si es profundo, superficial. Sin duda. Congénito adquirido. De la paciente de la nariz, obviamente, a eso no entras a ciega. Claro. Hicimos una ecografía, nos dijo que estaba perfectamente delimitado, que no tenía comunicaciones intraóseas, y entonces, claro, obviamente eso te salva. Otro detalle que aprendí yo de Boscheda, que es un dermatólogo experto en vascular, porque él trabaja en la pública con láseres. Hay muy poca gente que tenga láseres en la pública, pero él es diría que uno de los mejores, el que está reconocido por la Asociación Americana Leon Goldman. Como premio y tal. Premio Leon Goldman. Es uno de los que tiene más experiencia ahí. Una simple araña vascular, que tú no has mostrado ninguna, pero ¿qué es lo más frecuente en la consulta? La araña vascular. Una araña vascular, ¿no? Pues hay arañas vasculares que no se van. Es que no se va, porque es pulsátil, porque es arterial. Entonces, simplemente una palpación no visual de esa arteria puede hacer incluso que no la quieras hacer, por ejemplo. Dices, claro, si tú la tienes en la nariz de una niña pequeña, por ejemplo, y empiezas a darle fluencia porque no se cierra, a lo mejor acabas haciendo un boquete, que es lo que pasa, y si eso te pasa en un niño, pues ya tienes un problema legal. Con lo cual a veces puedes decir, mire, no se la trato. ¿Cómo? porque esto pulsa y esto ya sé que me va a dar problemas en el futuro, ¿no? Quizás por eso cada vez más frecuente, y se debe acostumbrar el profesional al manejo del ecógrafo. El ecógrafo acutario es, yo creo que determinante hoy en día ya una consulta, ¿no? Hace 10 años, cuando empezamos a usar el ecógrafo con Fernando Alfajeme, con Pablito Naranjo y tal, decíamos que era el forendo del futuro, ¿no? Y hoy en día, pues mira, se ha popularizado y fenomenal, está fantástico. Lo que pasa es que, hay que entrenarse, hay que hacerlo, no es una excentricidad. Ya hay ecógrafos como el que ha presentado
ruso, en el cual son pequeñitos, son portátiles y tal. Bueno, con Doppler ya es otra cosa, tienes que tener algo un poquito más, pero sí que es necesario que lo hagamos. Hoy, por la premura de tiempo, ya está Mónica mirándome mal, hemos tenido que acortar toda la información que teníamos de estos pacientes, pero sí que sepáis que se puede tratar, que lo podéis hacer, igual que como ha comentado Monse con el tema de los polímeros y tal, hay que tener sus reticencias, sin duda, pero bueno, pues lo que se pueda, y si trabajáis, tenéis la fortuna de trabajar en unidades multidisciplinares, pues mejor un consejo de un colega que pueda tener experiencia, aunque no sepa usar el láser, como pasa con muchos dermatólogos. ¿Quién va ahora?